Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta última clase en donde vamos a trabajar con fórmulas. Vamos a hacer una introducción a lo que son las fórmulas en Excel. ¿Bien? Entonces, para eso tenemos que ir al Canvas, a la carpeta de nuestra asignatura y de ahí descargar la guía número 3. ¿Ya? Muy buenas noches a todos los que están llegando ahora. Vamos al Canvas y descargamos la guía número 3 de fórmulas y secuencias. Trabajamos con esa guía en el día de hoy y con eso ya quedamos absolutamente listos con la materia. Antes de partir, me gustaría hacer algunas aclaraciones administrativas porque estas cosas siempre las preguntan. Entonces, lo bueno es que van a quedar registradas en el video. Este módulo se compone de 2 evaluaciones. El certamen, que vale el 30% de la nota, y el examen, que corresponde al 70% de la nota. ¿Ya? Para aprobar el módulo, ustedes tienen que tener promedio 4. ¿Ya? La media ponderada tiene que ser mayor o igual a 4 para que ustedes aprueben este módulo. Si alguien no aprueba este módulo, quiere decir que no puede continuar en la asignatura y la reprueba automáticamente. No sé si esa parte la sabían, pero es bueno que lo tengan en consideración. ¿Ya? Vayamos entonces a la hoja que se llama Funciones y Fórmulas. Bueno, cuando partimos el aprendizaje de Excel, yo les hablé acerca de lo que era el formato de celda. El formato de celda es una herramienta que sirve para cambiar la presentación visual de las celdas. ¿Ya? Y ahí estuvimos trabajando bastante con el teclado, estuvimos haciendo algunos ejercicios, estuvimos conociendo algunas herramientas de Excel, trabajamos con la tecla Alt para acceder a los elementos que están en la parte superior, y hasta ahí llegamos en la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meterle mano al Excel. Por último, para que ustedes terminen este módulo sabiendo sabiendo implementar algunas funciones muy sencillas. Para eso, vamos a hacer la presentación de esta herramienta. Yo les conté que Excel es una herramienta que se había utilizado en sus principios para generar libros de contabilidad. A medida que transcurrió el tiempo, se le fueron agregando nuevas funcionalidades con el objetivo de hacer que esta plataforma sea cada vez más completa. Y las funciones se van agrupando en diferentes categorías, como ustedes pueden observar en, en esta imagen. Para trabajar con funciones se puede hacer de dos formas. Uno, que es utilizando el asistente de funciones, que en realidad es lo que nadie utiliza, y por otro lado, se trabaja con el teclado. En virtud del tiempo, les voy a enseñar a trabajar solamente con el teclado porque hacerlo con el ratón es verdaderamente, hacerlo con el ratón nos va a tomar más tiempo y desgraciadamente ya la próxima semana tenemos el examen. Entonces tenemos que aprovechar muy bien la última clase que tenemos antes de esa evaluación. Bueno, ¿de qué se trata el ejercicio que vamos a desarrollar? En esta oportunidad vamos a calcular cuántas celdas componen una hoja de cálculo. Voy a crear acá una nueva hoja que se llama hoja 1, y ustedes pueden ver que en esta hoja en blanco está llena de celdas. Las celdas corresponden a cada uno de los rectángulos que ustedes pueden apreciar ahí. Pues bien, ustedes saben que la primera columna es la columna A.
La segunda es la columna B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, y así sucesivamente. Y la última columna de Excel se llama XFD. XFD es la última columna que tiene Excel. Y por otro lado, Excel tiene un total de 1.048.576 filas en cada hoja. De tal manera que XFD 1.048.576 corresponde a la última celda. Si ustedes están acá, ya no pueden hacer absolutamente nada más para abajo. Esa es la última celda. Ahí se termina todo. Ahí se terminó el mapa de Excel. ¿Qué es lo que queremos calcular? En este ejemplo introductorio, ¿cuántas celdas componen una hoja de Excel? Vamos a ver lo fácil que es hacer esto. Primero, tenemos que tener claro que las funciones son los comandos que a nosotros nos permiten obtener o generar algún resultado importante para nosotros. En este caso, yo les tengo que proveer cuál es el nombre de la función que tengan que usar, a no ser que sea muy evidente. En esta oportunidad vamos a usar una función que se llama columna. Y dice así: mediante el uso de la función columna, calcule el total de columnas que tiene una hoja de cálculo. Si se sabe que la última corresponde a la XFD, que era lo que yo les había mencionado hace pocos instantes atrás. ¿Cómo se trabajan con fórmulas? Dirán ustedes. Esto es muy sencillo. Primero, ustedes tienen que ir a la celda en la cual quieran introducir una fórmula, en la cual quieran hacer un cálculo. Una vez que están en la celda, tienen que escribir el signo igual. El signo igual tiene un significado muy potente en Excel, porque el igual le dice a esta herramienta que se prepare porque el usuario va a escribir una fórmula. Y eso significa que Excel va a tener que hacer algo por nosotros. Bueno, Excel me va a decir ya, ¿cuál es la función que quieres que te calcule? La función recibe el nombre de columna. Ese es el nombre del comando, así se llama. Entonces ustedes empezamos a escribir la palabra columna, ¿ya? Empezó a escribir columna. Puse las dos primeras letras, la C y la O. Y si alguien tuviera el micrófono abierto, sería bastante bueno para ayudar a mejorar la interactividad de la clase. Solamente si es que alguien lo pudiera hacer. Yo pongo la C y pongo la O. Yo quiero buscar el nombre de columna. Resulta que Excel está diseñado para tratar de ser lo más amistoso posible con el usuario, con nosotros. Entonces, para que yo no tenga que estar escribiendo columnas y letra por letra, ustedes simplemente basta con que escriban la pura inicial del nombre y empiezan a bajar con las flechas. Hagan esto. Con la flecha que va para abajo, así como cuando ustedes seleccionan, vayan bajando. ¿Ven? Y se van a dar cuenta que hay una suerte de rectángulo de fondo azul que se va desplazando conforme yo me voy moviendo con la flecha. Obviamente que el rectángulo va a tener que quedar apuntando hacia el nombre de la función que quiero referenciar. En este caso se llama columna. ¿Ya? Pues bien, una vez que yo he identificado el nombre de la función, para terminar de completarlo, ustedes tienen que apretar la tecla del tabulador. Presionen el tabulador. Por último, si no tienen micrófono, si me pudieran confirmar en el chat, si es que vamos bien, si es que hay algo que no se entienda. Columna. Y ustedes ven que después le aparece que después de escribir la palabra columna, ¿se dan cuenta que columna lo escribió todo con mayúscula? Y ustedes notarán
que después de la palabra columna, ustedes notarán que después de la palabra columna dice ref. Ya. Todo lo que va dentro de los paréntesis redondos en Excel corresponde a lo que se llaman los argumentos de una función. ¿Y qué son los argumentos, dirán ustedes? Los argumentos son simples y sencillamente los datos que requiere una función para que pueda hacer su trabajo. ¿Ya? Es algo así como ir a un restaurante. El mozo, el garzón, va a ser como una función. Y el argumento que ustedes le van a dar al garzón va a ser el plato que quieren comer. En este caso, la función columna dice ref. Y ref significa simplemente escriba la dirección de una celda para que yo le entregue a cambio el número de columna en la que está. En este caso, yo voy a escribir XFD y le voy a poner XFD1. Y vamos a cerrar el paréntesis. Ojo, que es muy importante que en Excel todos los paréntesis que usted abre en los paréntesis redondos que abre en un momento, los tiene que cerrar. Y simplemente apretamos Enter. El tabulador es la tecla que está al lado de la letra Q. Ahí sí. ¿Qué es lo que nos dice ahora? El número déjelo expresado con el formato gato.gato.gato0 columna. Esa parte por ahora la vamos a saltar, porque lo importante de esta clase es que nosotros nos centremos exclusivamente en lo que son las fórmulas. Una vez que terminemos de ver toda la parte de las fórmulas, ¿ya? Vamos a retomar el asunto de los formatos, ¿ya? Simplemente para no perder tiempo en estas cosas que son importantes, pero no son tanto comparado con el mundo de las fórmulas. El resultado le dio 16.384. ¿Qué es lo que me está diciendo este número? Este número me está indicando de que cualquier hoja de cálculo de Excel tiene un total de 16.384 celdas. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, por la... Ya, ¿por qué pusimos XFD1 y el 1 qué significa? Resulta que cuando escribimos una dirección, todas las direcciones de celda en Excel se componen de letras y números. Si yo escribo solamente XFD y aprieto Enter, me va a aparecer un error de nombre. Porque resulta que XFD por sí sola no es una dirección de celda. Tiene que estar acompañada de un número. Entonces, ¿qué número lo voy a colocar? Le voy a poner el 1. Me da 16.384. ¿Qué pasa si en vez de ponerle el 1, le hubiese puesto, por ejemplo, 245? Fíjense, aquí tenemos la parte de las letras y aquí tenemos la parte de los números. Las letras tienen que ver con la columna de la tabla, de la hoja, y los números tienen que ver con la fila. XFD 245 significa la celda que está en la columna XFD y que está ocupando la fila 245. Le doy Enter y ustedes pueden ver de que a pesar de que yo cambié el número, el resultado se mantiene inalterable. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que si yo estoy en la columna XFD, la columna XFD es la 16.384. Imagínense que ustedes se pusieron a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y empezaron a escribir todos los números, ¿ya? Hacia el lado, el 11, el 12, el 13, el 14 y así. Hasta que, si ustedes lo van escribiendo de uno por uno, en algún momento van a llegar al 16.384. Eso se los doy firmado. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Si tú estás en esta columna, estamos de acuerdo que XFD es esta columna, ¿verdad? Todo esto para abajo es XFD. O sea, esta celda, por ejemplo, que estoy marcando con la letra X, pertenece a la columna. Pero resulta que esta otra celda también pertenece a la columna. Mira, fíjense dónde voy ya, como en la fila 2239. También pertenece a la columna. Y resulta que el número de columna en la que tú puedes encontrar estas celdas va a ser siempre el mismo. Porque te estás desplazando a lo largo de la misma columna, pero lo único que estás haciendo variar es el número de la fila. ¿Ya? Eso es. Simplemente es un desplazamiento a lo largo del eje Y. ¿Ya? Pero lo único que está cambiando ahí es la X, pero porque va parada la cosa. Eso es. Entonces vamos a borrar esta hoja. Listo. Me da 16.384. Eso corresponde, chicos, nada más ni nada menos que al total de columnas que componen una hoja. Sigamos con el ejercicio. Vamos a tratar de sacarle el jugo a la clase trabajando solamente con fórmulas, ¿ya? No me quiero marear mucho en esta oportunidad con lo del formato de celda porque me parece que es una materia más sencilla. Pero les prometo que si nos queda tiempo, lo vamos a revisar para que esta guía nos quede mucho más redonda, ¿ya? Pero por ahora, tirémonos solamente con lo que son las fórmulas para poder entender y para poder disfrutar de estas herramientas. ¿Qué nos dice ahora? Si ustedes se desplazan hacia la derecha, se van a encontrar con este esquema. Este esquema te explica en forma didáctica que el número de filas multiplicado con el número de columnas te tiene que dar el total de celdas de una hoja. Porque en el fondo es como hacer esto, para que lo entendamos mejor. Imagínense que ustedes tienen, que ustedes tuvieran, por ejemplo, que ustedes tuvieran, por ejemplo, esta cosa. Tuvieran aquí, tuvieran, por ejemplo, lo voy a poner solamente en los bordes externos. Ustedes tuvieran esto. ¿Ya? Ustedes tienen esta cosa. Y que yo quiero calcular cuántas celdas tiene este rectángulo. Para saber cuántas celdas tiene, me bastaría saber cuántas celdas tiene de ancho y cuántas celdas tiene de largo. Multiplicamos los números y sabemos la cantidad de celdas que lo componen. Ahora bien, a nivel de hoja de Excel, estamos trabajando con un rectángulo enorme que tiene 1.048.576 celdas de largo y que tiene 16.384 celdas de ancho. Y queremos calcular en el fondo cuánto mide su superficie. Y eso es lo que vamos a calcular, obviamente, a través de fórmulas. ¿Ya? Entonces, vamos con esto. Mediante el uso de la función producto, calcula el total de celdas que componen una hoja de cálculo. Ándate. Primero, sigamos viendo la instrucción del número de columnas. Dice, mediante una fórmula, traiga el valor del total de columnas que calculó en el ejercicio anterior. Recuerden ustedes que en esta celda de color celeste, ¿se acuerdan que escribimos hace poco la función igual columna, XFD, le pusimos ahí un número cualquiera? 16.384. Bueno, la idea es que mediante una fórmula escribamos en esta celda en donde estoy poniendo estas letras el valor de la otra celda. Vale decir, lo que queremos hacer en el fondo es copiar y pegar, ¿ya? Pero cuando digo copiar y pegar no me refiero a que ustedes seleccionen la celda, le hagan control C y después le hagan control V para pegar. No me refiero a ese copiar y pegar, me refiero a un copiado y pegado mediante fórmulas, ¿ya?
¿Y cómo se hace eso? Esto es lo más fácil del mundo. Ustedes van a la celda en cuestión y lo primero que tienen que escribir ahí es el signo igual. Es el signo igual. ¿Qué es lo que hace el signo igual? El signo igual le dice al Excel que se prepare porque vamos a introducir una función. Chan, 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 chan. Una función. Bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser este asunto? Ustedes ponen el igual. Cuando ustedes ponen el igual, esto significa en el lenguaje de Excel que el valor de esta celda va a ser igual a algo que ustedes le van a especificar a continuación. Un comando va a ser igual a un número, va a ser igual a cualquier cosa. En este caso, yo quiero que mediante una fórmula que parte con el signo igual, me traiga el valor del total de columnas que calculó en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo se copia y se pega a través de una fórmula? Ustedes ponen el signo igual y a continuación se mueven con este rectángulo que estoy señalando acá. Ese rectángulo ustedes lo tienen que desplazar hacia la izquierda. ¿Para qué? Para poder acceder a la celda de destino. En este caso, yo estoy acá, me muevo con esta barra deslizante hasta la celda que yo quiero copiar. En este caso, estamos de acuerdo que la celda que quiero copiar corresponde a la que tienen 16.384, ¿verdad? Porque ese fue el valor que nosotros obtuvimos en el paso anterior. Entonces, simplemente la marco, la pincho. Al pinchar la celda, ustedes van a dar cuenta que aparece un rectángulo, ¿ya? Y el borde aparece punteado, y da la idea de que se estuviera moviendo, ¿cierto? Eso se debe a que hemos seleccionado una celda. Una vez que nosotros la hemos pinchado, nos vamos a devolver hacia la derecha, hacia donde estábamos. Y voy a mirar la fórmula. Y en la fórmula, ¿les aparece igual K45? Cuando dice K45, yo estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el valor de esta celda, que es de color, no sé qué color será este, no sé si existe el color damasco, ya, pero fuera así, de este color así como rojo, más pálido, va a ser igual al valor que está almacenando K45. Esa es la forma de copiar y pegar una fórmula. Miren qué fácil. Copiar y pegar el valor de una fórmula en otra celda. Le ponen igual K45. Y una vez que ustedes terminan de plantear la fórmula, apretan Enter. Y se acabó. Hasta ahí, ¿se va entendiendo esta idea, no? Estas son fórmulas, pero ultra básicas, pero están pensadas para aquellas personas que nunca jamás en su vida han interactuado con Excel. ¿Ya? Es para eso. ¿Ya? Para que nosotros podamos, para que ustedes por último tengan una degustación de lo que es una fórmula en Excel. ¿Ya? Después cuando lleguemos al curso de TI, ahí le vamos a dar duro para el frío. Pero ahora es simplemente la muestra gratis. ¿Ya? Así como para que cachen más o menos para dónde va la pica. Ah, entonces, el número de filas me da 1.048.576. Observen, por favor, que si ustedes le hacen doble clic, te va a mostrar el número. Ese número está escrito, ese número está fijo. Si tú vas al número de columnas, 16.384, ¿ya? Y le haces doble clic, ¿qué te va a mostrar? Va a decir igual K45. Cuando uno le hace doble clic a una celda, en el fondo le está haciendo una especie de vista de rayos X para saber cómo está construida la celda. En el fondo, igual K45 es como mirarle la médula a la celda, verla por dentro, de qué está hecha. Dice igual K45, o sea que esta es la fórmula que permite explicar el valor que ustedes están visualizando en este momento.
Bueno, y ahora ha llegado el momento de hacer el cálculo, ¿cierto? Porque ya tenemos el número de filas, ya tenemos, por otro lado, el número de columnas. Tenemos que calcular ahora cuál es el número de celdas que tiene una hoja. ¿Y cómo vamos a calcular eso, profe? Atención, vamos a usar la función producto. Esa función la vamos a usar una sola vez, ¿ya? Pero es más que nada para que nos familiaricemos con el uso de comandos, con el uso de tabulador, para que aprendan lo que es el punto y coma, el separador de argumentos, etc. Vamos a ir acá a la celda y, bueno, ¿cuál es el símbolo que uno tiene que escribirle al Excel para decirle, compadre, vamos a meterle fórmula al cuento? Le vamos a meter cuchillo. ¿Cuál sería el símbolo que se escribe? ¿Cómo parte una fórmula? Exactamente. Una cosa que es muy bien, claro, este chat ya está absolutamente desbordado ya con respecto. Es una caldera en ebullición este chat. Ponemos igual. Una cosa súper importante, chicos, y que es un error que todos hemos cometido alguna vez. El igual tiene que ser el primer símbolo que ustedes vean en la celda. Yo, por ejemplo, no puedo hacer esto. No puedo, por ejemplo, dejar un espacio en blanco y después chantarle el igual. Porque si ustedes hacen eso, la celda automáticamente pierde su fórmula. Porque el Excel ve que el primer símbolo no va a ser el igual, sino que va a ser un espacio en blanco. Y yo no quiero eso. Yo no quiero un espacio en blanco. Tiene que ser el igual. De lo contrario, no te va a calcular absolutamente nada. Para que ustedes me crean. Aquí decía igual que a 45. Imagínense que yo le hago un espacio en blanco. Es que, profe, es que no me di cuenta. Miren, por favor, lo que va a pasar. Le doy Enter y se fijan, ¿o no? Dice igual que a 45. Porque va a pensar que igual que a 45 es como un texto, como un código que tú estuvieras escribiendo. ¿Ya? El Excel no lo va a interpretar como la fórmula. ¿Por qué? Porque la celda no está partiendo con el igual. Pero si yo rectifico eso, le borro el espacio en blanco, se van a dar cuenta que incluso la celda que está referenciando aparece marcada con un color distinto de negro. Y ahí entonces la fórmula se calcula. Vamos a poner igual el símbolo igual y me dicen, ya, ¿cuál es el comando que vamos a utilizar? La función producto. Entonces usted simplemente empieza a escribir la palabra producto. Entonces empezamos a escribir producto. Profe, esto se escribe con mayúsculas, se escribe con minúsculas. La verdad es que da lo mismo, porque el Excel te lo va a arreglar igual. Todo lo va a hacer en mayúsculas. Pero yo puedo escribirlo así, por ejemplo, ir alternando, ¿me entienden? Y no pasa nada. Entonces voy a escribir producto. Oiga, profe, ¿con cuántas letras hay que escribir para que el Excel te active esta ventana que se llama IntelliSense, que te va ayudando a completar la sintaxis? Si yo escribo la letra P, solamente la P de producto, se van a dar cuenta que aquí hay una montonera de funciones, ¿sí o no? Obviamente son todas funciones de Excel que parten con la letra P. Pero si después pongo la R, se van a dar cuenta que esta barra se va haciendo cada vez más grande, en señal de que ha disminuido la cantidad de resultados, puesto que la cantidad de funciones que empiezan con PR es mucho menor que la cantidad de funciones que empiezan con P. Entonces empiezo a escribir PR, PRO, ya, o PROD. ¿Se dan cuenta que a medida que yo voy escribiendo más, el Excel se va haciendo cada vez más específica la búsqueda? Pongo PRO y empezamos a buscar aquí con la flecha que va para abajo. ¿Cuántas veces vamos a tener que bajar? Eso va a depender única y exclusivamente de la cantidad de letras que ustedes le hayan escrito al principio. En este caso le puse 3, de flojo. Voy a marcar acá, voy a marcar producto. Y para marcarlo, simplemente vamos bajando aquí con la flecha hasta acomodar. Oye, profe, me pasé de largo. Llegué hasta acá, no sé cómo arreglar. Tranquilo, campeón. Súbalo. Y listo. Me pasé de largo, ¿no? Como el meme de la señora, que se pasó de largo en la micro. Le ponen, van arriba donde dice producto y ya está.
Para terminar de completar el nombre de la función, ustedes tienen que presionar la tecla del tabulador. ¿Ya? La tecla del tabulador. Pucha, profe. ¿Cuál es? Es una tecla que es más o menos así. Una flecha que va para allá y una flecha que va para acá. Y todo eso va dentro de una misma tecla. Y en la tecla, dependiendo nomás de cuál sea el teclado que ustedes tengan, va a decir Tab. En alguna parte les va a decir Tab. ¿Ya? Igual, perdonen lo ordinario del dibujo, pero es eso. Dice Tab. Vamos para acá. Igual Pro. Entonces, voy para acá, aprieto el tabulador. ¡Pum! ¡Chanán! ¿Se dan cuenta? Todo lo que está ahí con minúsculas se transformó automáticamente en mayúsculas. ¿Por qué? Porque Excel te deja todos los nombres de funciones con mayúsculas. ¿Ya? Pero eso lo hace solito. Hasta ahí, chicos. ¿Qué tenemos? Dice producto. ¿Se dan cuenta que se abre un paréntesis redondo? Si ustedes tienen un paréntesis redondo, tienen que cerrarlo en algún momento. ¿Y cuándo se cierra el paréntesis, profe? El paréntesis se cierra cuando ustedes terminan de escribir la función. Acá dice número 1. Se fijan que la palabra número 1 aparece en negrita, ¿cierto? Eso es como bien fácil de reconocer. Cuando dice número 1, significa que está esperando, que la función producto está esperando que tú le suministres el primer número que quieres multiplicar. Porque producto es multiplicar. En este caso, quiero que ustedes vean que yo tengo dos opciones. Tengo por una parte el número de filas y por otro lado tenemos que multiplicar el número de columnas. Ustedes saben también, que el orden de los factores no altera el producto. Vale decir que hacer esto por esto, filas por columnas, es lo mismo que hacer columnas por filas. Da lo mismo. En este caso, chicos, ¿cuál es el que quieren seleccionar en primer lugar? ¿El número de filas o el número de columnas? ¿Ya? Después de un intenso debate, vamos a colocar el número de filas. ¿Cómo se marca el número de filas? Ustedes no van a estar haciendo esto. Escribir 1.048.576. Eso no, eso está malo. ¿Por qué está malo? Uno, porque te puedes equivocar en escribir el número. Y segundo, porque siempre conviene referenciar los valores en donde están escritos. Me explico. El número 1, el número de filas, va a estar en esta celda y ustedes la pinchan. Podríamos decir que el número de filas se encuentra en la celda Y44. ¿Sí? Ahí lo marcamos. Ahora, que yo he marcado el primer número que quiero multiplicar, tengo que encontrar el mecanismo que me permita seleccionar el segundo número que yo quiera colocar. ¿Y cómo se colocan dos números, profe? Si aquí yo coloqué uno, porque si yo voy y marco la otra, me va a borrar el número que yo tenía seleccionado al principio. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjense por favor en esto. Desgraciadamente aquí el Zoom no me ayuda mucho con esto. Acá dice el número 1, ¿cierto? El número 1 podríamos decir que corresponde al número de filas que está en Y44. Para poder pasar al siguiente número, vale decir, para tener el número 2, fíjense que entre número 1 y número 2 hay un símbolo que los separa. Ese símbolo, ¿cuál es? Según su Excel. Muy bien. Ese símbolo es el punto y coma. Ustedes ponen punto y coma. Ojo, ¿por qué se los pregunto? Porque el punto y coma es el separador que se utiliza para pasar de un argumento a otro.
pero dependiendo del idioma de su computador, puede ser que no sea el punto y coma, sino que sea la coma, ¿ya? Y eso depende única y exclusivamente del computador. Si en el computador de ustedes, por ejemplo, tuvieran que separar los argumentos con una coma, ¿ya? Ustedes desarrollan su prueba, la hacen tal cual, pero después, cuando ustedes me la envíen al correo y yo la abra, el Excel mío va a transformar las comas de ustedes en punto y coma. Así que no va a haber ningún conflicto con las fórmulas, ¿ya? Así que esa es la cosa. Muchas gracias aquí por su asistencia. Entonces, le ponemos punto y coma. Ah, y después de poner punto y coma se dan cuenta que ahora el número 2 quedó con negrita. Entonces, cuando dice el número 2 con negrita, significa que la función me está diciendo, ya perrito, ¿cuál es el segundo número que quiere multiplicar? ¿Cuál será el segundo número, chicos? El número de columnas, naturalmente. Entonces ustedes vienen y pinchan, seleccionan la celda que contiene el número de columnas, ¿verdad? Por lo tanto, Y44 almacena al número 1 y AB44 almacena al segundo número, que en este contexto corresponde al número de columnas. ¿Nos queda algún número más para agregar o no? Aparte del número de filas, el número de columnas. No, ¿cierto? Solamente esos dos. Perfecto. Entonces, cuando nosotros ya estamos listos con la función para decirle, ya compadre, estos son los números que tienes que multiplicar, usted simplemente tiene que cerrar el paréntesis. ¿Ya? ¿Y cuál es el paréntesis que ustedes tienen que cerrar? El paréntesis redondo. Listo. Y se dan cuenta que ahí se dejó de joder el rectángulo blanco, porque ya está listo, compadre. Y obviamente después de hacer eso, ustedes presionan la tecla Enter. ¡Chanán! Y ahí tenemos entonces ese tremendo número. Lo que es súper importante, como dice Lindsay, el paréntesis tiene que quedar cerrado. E incluso, ¿ya? Obviamente, esto no lo vamos a hacer en este módulo, pero cuando uno en Excel mete muchas funciones dentro de una expresión, técnicamente estamos escribiendo una fórmula. Una fórmula es simplemente una combinación, una composición de varias funciones. ¿Bien? Y en toda fórmula los paréntesis tienen que estar bien balanceados. ¿Qué significa eso? Que si tú abres 5 paréntesis, porque estás ocupando 5 funciones para hacer algún cálculo determinado, quiere decir que en algún momento vas a tener que cerrar esos paréntesis. ¿Ya? Eso significa balanceo. En este caso, nuestra fórmula está balanceada. ¿Por qué? Porque yo tengo un paréntesis abierto y tengo un paréntesis cerrado. Igual, es terriblemente rasca la función que escribimos, pero es nuestra primera función. ¿Ya? Pero para que ustedes vean nomás de qué es así la cosa. Que los paréntesis tienen que estar bien balanceados. Vamos a borrar estos imágenes. Y ahí ustedes tienen el número. ¿Quién se anima a este número? ¿De qué orden de magnitud estamos hablando acá? Ya, este número es terriblemente grande. Estamos hablando del orden de los 17.000 millones. Eso. Son más de 17.000 millones de celdas que tienen acá. Igual es un número tremendamente grande. ¿Ya? Un número súper grande. Parece como que hubiesen pocas celdas en una hoja. Mire, si hago este ejemplo, les creo acá una hoja. ¿Se dan cuenta que las letras se ven como bien inocentes, así como que es como que llegaran hasta acá más o menos? Pero no, estas diablas llegan hasta la XFD 1.048.576. ¿Ya? Y eso te genera una superficie gigante, de más de 17.000 millones de celdas. Esa es la cosa. También. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí?
Perfecto. Vamos entonces al ejercicio 1. El ejercicio 1 dice más o menos así. Este rango muestra las utilidades registradas por una empresa del rubro textil entre enero del año 2010 y diciembre de 2015. Primero, ¿qué opinión les merece a ustedes este rango? Imagínense que este rango ustedes se lo tuvieran que presentar a su jefe, a su supervisor, ¿ya? ¿Ustedes le entregarían una cosa así? Vamos con las instrucciones. En este caso, nosotros tenemos 4 instrucciones claves, ¿ya? Tenemos esta y esta. Instrucción número 1, 2, 3 y 4. Las instrucciones de esta parte se pueden hacer en cualquier orden, como ustedes quieran. ¿Con cuál quieren que parta? Pónganlo acá en el chat, por favor, para ver ahí. Por los años. Bueno, ya. Dice, genere la secuencia de los meses del año. ¿Cómo se genera esto? Esta cuestión, chicos, pero ya no podría ser más fácil. Miren, cuando les digo eso, es para que ustedes vean que el Excel realmente es una herramienta, pero el Excel es de pana. Miren, por favor. Antes de hacer esto, quiero que observen que acá hay un borde. ¿Ya? Quiero que ustedes observen este detalle, por favor. Que aquí hay un borde. ¿Ya? Borde. No se vayan a olvidar de eso, por favor. Ahí hay un borde. Hecha esa aclaración, vamos para arriba. Enero. Para generar los meses del año, ustedes simplemente hacen esto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en algún momento que nunca se metieran con el punto color verde porque hay que quedar la pura escoba? Bueno, resulta que ese punto verde es una herramienta muy poderosa que nos permite completar secuencias, ir haciendo cosas bien interesantes. Miren, vayan acá por favor al puntito este de color verde y simplemente, miren, observen cómo cambia la figura del ratón. ¿Ahí? Y ahora háganle doble clic. Nada más, miren, doble clic. Es de no creerlo, ¿cierto? Es de no creerlo. ¿Les pasó eso, no? Vamos a ver esto. Ustedes ven que se generaron todos los meses del año. ¿A qué se debe esto? Primero que nada, cuando ustedes hicieron doble clic, Excel se dio cuenta, es que esta herramienta es demasiado inteligente, se dio cuenta que para el lado ya habían datos. Hay celdas que ya tienen datos para el lado. Entonces el Excel sabe que no tiene que entorpecer esos datos, no los tiene que ahorrar. Y ustedes recordarán que de aquí para abajo, toda esta zona, ya como decían nuestros abuelos, todo esto era puro campo nomás. Todo esto estaba vacío, no tenía absolutamente nada. Entonces el Excel dijo, ah, ya, pues entonces este tío quiere rellenar para abajo, porque para el lado no puedo. Y la otra cosa que es muy interesante, ¿por qué llegó hasta diciembre? No porque diciembre sea el último mes, sino porque el Excel se dio cuenta de que los datos terminaban en esta fila. Ah, entonces este compadre determinó que en esta celda, determinó que en esta celda que estaba acá, era la última celda en la que tenía que terminar de propagar los nombres de los meses del año. Si esto hubiese tenido, por ejemplo, 7 filas para abajo, habría llegado hasta el mes de julio. No habría llegado hasta diciembre. Lo que pasa es que aquí lo hice cuadrar para que llegue hasta diciembre, pero habría llegado solamente hasta la última fila en donde hubiese encontrado datos. O sea, encontró que el último dato estaba acá, entonces dijo, ah, ya, entonces el último mes que escriba tendrá que ser el que coincida con este último valor. ¿Me explico? Ya.
Sigamos con esto, muchachos. Entonces tenemos aquí los meses. Lindsay, ¿cómo era su canal? Terrible Pulento mi canal. Mi canal es este. ¿Qué es lo que comentaba Lindsay? Con los años. Si ustedes, por ejemplo, toman el año 2010 y, por ejemplo, aquí vamos a agrandar para que esto sea mejor. Si ustedes toman el punto verde del año 2010 y lo arrastran hacia el final, se van a dar cuenta que este compadre te propagó todos los números y los copió en el fondo. ¿Ya? Por nada, Elena. Los propagó hacia el lado. Y obviamente no era lo que queríamos hacer, ¿cierto? ¿Por qué los propagó para el lado? Porque resulta que no es lo mismo generar una secuencia de palabras, como la de los meses del año, que una secuencia de números. La de los números es infinitamente más difícil. Porque mire, por ejemplo, el 2010, el Excel, cómo va a saber el pobre Excel de que después del 2010 yo quería poner el 2011? Excel, en ese sentido, es hombre, porque los hombres no somos adivinos. No tenemos cómo saber que justo ahí hay que poner 2011. No se nos ocurrió nomás. De simio, no se me ocurrió. El Excel es tan simio como todos los hombres. Entonces, yo le pongo acá 2010. Si tú le propagas para acá, lo único que va a hacer va a ser copiar. Pero no tiene cómo saber de que yo quería incrementar esto en 1. Les voy a mostrar dos formas de hacer esto. Una que es sin fórmula y otra que es con fórmula. ¿Ya? Veamos cómo sería esto utilizando fórmulas. O sea, perdón, sin fórmulas porque es más fácil. Ustedes ponen aquí el 2010. Después tienen que ir a la celda del lado. Y a continuación le ponen 2011. ¿Ya? No se asusten. No piensen así que esta cuestión no tiene ningún chiste porque no es la idea que los creamos todos para el lado. Ustedes creen 2010 y después tipean el 2011. Luego, seleccionan las dos celdas. Esa es la gracia. Seleccionan ustedes las dos celdas. Quiero que se den cuenta que cuando seleccionan las dos celdas, el punto de color verde te va a quedar ahí, en esa esquina, que desgraciadamente se borró. ¿Ya? Ahí, en esa esquina se quedó el punto verde. Con esas dos celdas seleccionadas, es muy importante que las tengan las dos seleccionadas. Ustedes van a tomar el punto verde con el botón izquierdo y se van a propagar hacia la derecha. Y observen, por favor, que hay un rectángulo de color blanco, de fondo blanco con letras negras. ¿Se dan cuenta que dice 2012? Me tiró 2013, 2014. ¿Qué es lo que te está mostrando ese rectángulo? Nos está exhibiendo cómo se van incrementando los números de los años de uno en uno. Y ahora yo me llego hasta el 2015 y ahí termina entonces esta secuencia. Fernanda, te voy a ayudar al tiro con tu problema. Sí, lo que pasa, Alice, es que cuando tú indicas dos números, tú ves que aquí dice 2010-2011. Excel ya sabe que hay una distancia de una unidad entre uno y otro. Entonces ya infiere de que los números que vienen a continuación van a ir de uno en uno. Si aquí 2010 lo hubiese sumado, ponte tú 3, 2013, aquí te va a colocar 2016, 2019, 2022, 2025. Eso lo va a hacer solo. Pero como coloco dos números consecutivos, el Excel lo va a hacer de esa manera. Sumarle 1. Sumarle 1. En 2010 le tenemos que sumar 1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo voy para acá, pongo el igual, selecciono la celda que tiene el 2010, que es la I16, y yo le sumo 1. Así nomás.
Así como empleo el signo de más para hacer la suma, ustedes pueden ocupar el símbolo de asterisco para hacer una multiplicación. Pueden dividir con ese símbolo y así. Y pueden restar, obviamente, con esto. A eso le tengo que sumar 1, ¿cierto? Pongo acá igual I16 más 1. Les voy a compartir en todo caso esta fórmula acá en el chat. I16 más 1. Y después se hace esto. Van a la celda en donde calcularon el 2011 y con el punto de color verde, ustedes propagan para el lado, hasta donde quieran llegar. Y ahí tienen todos los números generados para el lado. ¿Cómo estamos con eso? ¿A qué se debe esto? Resulta que cuando tú estás en el año 2011, dijimos, es igual a I16 más 1. Fíjense que I16 está marcada con color azul y la celda está también con el mismo color. Voy a ir al 2012, que se calculó automáticamente. Le hacemos doble clic. ¿Y qué es lo que te dice el 2011? 12. Es J16 más 1. Se dan cuenta que no me está referenciando el 2010, sino que me está tomando la celda del año anterior, del 2011. Si voy al 2013, doble clic, K16 más 1. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que en esta fórmula, cuando tú le dices I16, le está diciendo que en el fondo es la celda anterior a esta. Si ustedes las celdas las van mirando en este sentido, si ustedes las celdas las van mirando en este sentido, hacia el lado, la columna J viene después de la columna I. La K viene después de la J, la L después de la K, y así. La N después de la M, la O después de la N, y así sucesivamente. No hay problema, Valentina, no te preocupes. Entonces, Excel lo interpreta así. I16 más 1 me dice es el valor de la celda anterior más 1. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, en L16, la fórmula va a ser la celda anterior, K16, y le va a sumar 1. ¿Y por qué es esta la celda anterior y no es la de arriba? Porque resulta que yo me estoy moviendo, chicos, en este sentido, me estoy moviendo hacia la derecha. Y cuando yo me estoy moviendo en este sentido, lo que van cambiando son las letras. ¿Ya? Si yo me moviera hacia abajo, lo que me va a cambiar acá van a ser las filas. Las filas avanzan hacia abajo y las letras avanzan de izquierda a derecha. Es por esa razón de que se produce la propagación correcta de los números del 2010 al 2015. ¿Les quedó alguna consulta con eso? Acá nos dice, la celda que contiene la palabra año, déjela combinada para que abarque entre 2010 y 2015, déjela centrada con negrita y con borde inferior grueso. Pues bien, tomamos el año. ¿Y cómo se hace para que abarque todo esto? De la misma forma en como hicimos esa tabla macabra en Word, en Excel. Tomamos la celda del año. Para propagar hacia el lado, ustedes no la tienen que tomar del punto verde, porque si no, les va a propagar eso. Y no es lo que quieren hacer. Tienen que tomarla como del medio más o menos, botón izquierdo, y se propagan para el lado. ¿Ven? Ahí, que el pulso les acompañe y tienen que llegar hasta el año 2015. Queremos que el año actúe como una especie de paraguas, ¿ya? Que englobe a todos los años que estamos referenciando. Muy bien. Hemos hecho eso. Y luego, para que nosotros podamos combinar y centrar, vamos al menú inicio
y apretamos ese botón que dice combinar y centrar. Ese botón hace dos cosas: combina las celdas y las centra. Observen esto, por favor. Ahí, ustedes lo seleccionaron, le dicen ya, yo quiero llegar hasta acá, combinamos y centramos. Listo. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes? Para saber que esta celda está combinada y centrada, quiero que se fijen en la parte de arriba. Ahí en sus computadores lo van a ver mejor que en el mío. ¿Se dan cuenta que le está tomando hartas letras? Hay hartas letras que quedaron iluminadas, por decirlo de buena forma. ¿Ya? Y me está tomando apenas un número de fila. Cuando tú tienes una celda que no es de una fila y de una columna, estás hablando de una celda combinada. ¿Ya? Eso es combinar una celda. Ahora, ¿qué podría pasar? Podría pasar, por ejemplo, que ustedes hubiesen equivocado. ¿Ya? Por ejemplo, que hubiesen seleccionado, supongamos que seleccionaron hasta el 2013 y resulta que obviamente seleccionaron menos de lo que debían. Tomaron eso. ¿Ya? Si se equivocaron, por ejemplo, porque puede pasar. ¿Ya? Simplemente tomamos la celda y me sigo propagando para el lado. Aprieto el botón combinar y centrar una vez, me doy cuenta que la celda se separó y después lo vuelvo a apretar. Y listo, y se acabó el problema. Déjela centrada, ya está centrado. Déjelo con negrita, pongámosle negrita. Póngale borde inferior grueso. Borde inferior grueso está acá. ¿Ven? Aquí dice año y tiene borde inferior grueso. Por lo menos esto se va viendo más decente. Tomamos la celda, apretamos combinar y centrar. Primero tienes que seleccionar en la zona que quieras combinar y centrar. Pesca la palabra año y con el botón izquierdo tienes que arrastrar desde el medio, no desde abajo, desde el medio. Y nos tiramos hacia la derecha. Después, inicio, combinar y centrar. Y ahí tenemos entonces la fórmula. Vamos con esto. Dice, construye una serie que muestre los números entre el año 2010 y 2015, eso está listo. Después de eso, las celdas que contienen la palabra mes y los años del 2010 al 2015, vale decir, todo esto. Todo eso contiene la palabra mes más los años. Deje las entradas con negrita y borde inferior grueso. Bueno, dejamos centrado, apretamos ese botón, ponemos negrita y ponemos el borde inferior grueso. Es que está ahí. ¿Ven? Y por lo menos el rango ya va tomando un poco más de color, ¿cierto? Pero observen por favor esto. Recuerden ustedes que donde dice diciembre había un borde, ¿ya? Había un borde en esa... Teníamos un borde exactamente acá. Ese borde estaba antes. Pero resulta que después cuando propagamos hacia abajo, ese borde se perdió. ¿Por qué se perdió ese borde? Porque se propagó con el estilo visual que tenía la celda de enero. Enero es la celda desde la cual yo arrastré para abajo. Pero resulta que la celda enero no tiene ningún borde. Entonces, por eso es que esta celda perdió su borde. ¿Cómo se recupera? Vamos a diciembre, inicio, en los bordes, le ponemos borde inferior grueso y listo. ¿Bien? Muchas veces va a pasar eso, que ustedes ganan, por ejemplo, el hecho de tener todos los meses del año escrito en forma automática, pero pierden, por ejemplo, un borde. Pero yo prefiero perder un borde que perderme la posibilidad de hacer esto en forma automática. Porque total el borde lo recuperamos en 3 tiempos. Finalmente, las ganancias déjenlas expresadas en formato de contabilidad con signo peso sin decimales. Bueno, pescamos todas las ganancias. ¿Cómo se selecciona eso con el teclado? Para que nos acostumbremos. Van al primer número,
Aprietan Control Shift. Esto, en este caso, queremos seleccionar un rectángulo. Control Shift, nos tiramos para abajo y después para la derecha, sin soltar Control Shift. Otra posibilidad es Control Shift, derecha, abajo. Sea cual sea la forma, la selección les va a quedar igual. Déjela con formato contabilidad con signo peso sin decimales. Botón derecho, formato de celdas, contabilidad, posiciones decimales 0, símbolo peso, aceptar. Listo. Ahí tenemos el rango. Ahora, el rango yo creo que se ve mucho más presentable, ¿no? Con respecto a cómo estaba anteriormente. ¿Ya? ¿Ha cambiado la presentación? Bueno, que se vea bonito, que se vea feo, que se vea Kuma, depende más que nada de la percepción de cada uno. Pero por lo menos el rango ya está completo, tiene algunos formatos para los números, se entiende lo que queremos mostrar. ¿Ya? Esa es la cosa. Y ya la segunda parte de este ejercicio ya contempla el uso de funciones. ¿Ya? Pero eso me gustaría dejarlo para la vuelta del recreo, para que ustedes aprovechen de tomar un poco de aire, de estirar un poco las piernas, de hacer un té, un café, una leche, alguna cosa, y después retomar esto con toda la energía que nos queda. ¿Ya? Bueno, hemos hecho todos los arreglos visuales sobre el rango que queríamos trabajar. Ahora vamos a proceder con la parte de las fórmulas. De ahí les voy a explicar estos memes para que vean cuál es la utilidad que prestan. Nosotros vamos a hacer ahora algunos recuentos. ¿Ya? Vamos a hacer ahora algunos recuentos con respecto a los datos que nos proporcionan estas columnas. ¿Ya? Para eso, queremos calcular el valor de la utilidad total, máxima, mínima y de la utilidad promedio que se registró en cada uno de los años que estamos considerando. ¿Ya? Cuando hablamos de la utilidad total del año 2010, ¿qué es lo que estamos diciendo? La utilidad total nos recomienda que la abarquemos, que la abordemos, perdón, con la función suma. El máximo con max, la mínima con min y el promedio con la función promedio. Entonces, veamos qué es lo que es eso de la utilidad total. Primero, les voy a mostrar la manera en cómo no hay que trabajar. ¿Ya? Y se van a dar cuenta de lo nefasto que sería escribir una fórmula de esta manera. Voy a poner el signo igual. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la utilidad del año 2010, estaríamos diciendo, el año 2010, yo creo que estaremos todos de acuerdo que se refiere a esta columna, ¿cierto? Todos los datos que conforman esta columna tienen que ver con el año 2010. Ahora, imagínense que yo hago esto. Pongo el signo igual, selecciono la primera celda. Esa primera celda corresponderá a las utilidades de enero del año 2010. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese número está debajo, porque ese número está por debajo del año 2010 y además está frente al mes de enero. Entonces, supongamos que yo pongo I17, después pongo el signo de más. ¿Ya? Fíjense aquí cómo va evolucionando acá arriba la fórmula. Le pongo más y después pongo I18. Después le pongo más esta de abajo, más esta, más esta, más esto, más esto. A medida que lo voy haciendo, vayan poniendo en el chat cuáles creen ustedes que serían los errores más comunes que se podrían cometer si es que la fórmula la sigo escribiendo de esta forma. Pueden seguir. Pongo esto, más. Pongo esto, más. Pongo esto, más. Esto, más. Esto.
Y la fórmula la escribo así. De hecho, se las voy a copiar. La fórmula sería eso. Por ahora no hay nada de malo en escribirlo así, pero obviamente la fórmula será demasiado larga. Recuerden que tenemos más de 1.000.000 de filas. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Eso es lo que tiene que ver con este meme de Tony Stark. ¿Ya? Imagínense escribir todo eso. ¿Ya? Esa es como la cara que uno pondría si que tuviera que escribir una fórmula de esa calaña. Obviamente que eso no es lo que nosotros queremos hacer. Ponemos igual. Y acá vamos al meme del negro pensante. ¿Qué dice acá? Compadre dice, usa la función suma. ¿Se dan cuenta? En vez de escribir todo esto, ustedes ponen una fórmula que es bastante más corta. Y fíjense la estructura, por favor, que tiene esto. Por una parte, dice suma. Notan ustedes que acá dice I17 y acá dice I28. Y que entre medio tenemos el signo de 2 puntos. I17 es donde parte el rango y el I28 es donde termina el rango. Y el símbolo de 2 puntos, ustedes recordarán, ¿qué significa hasta? Que eso lo vimos en la primera clase de Excel. Hasta. ¿Y qué significa eso de hasta? Significa que empieza en una celda y llegue hasta otra. I17 es esta celda. I28 es esta celda. Cuando ustedes colocan hasta, están diciendo en el Excel que abarque todo ese rango. Todo el rango comprendido entre esas celdas. Entonces, escribir la fórmula de esa manera es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, voy a ir para acá abajo, voy a poner igual, y como dice la instrucción, me recomiendan usar la función suma. Entonces, usted simplemente escribe suma. Empezamos a escribir suma. Para terminar de completar el nombre de la función, presionamos el tabulador. Ajá. Acá dice número 1, número 2, número 3. Fíjense que número 1 es lo que está marcado con negrita. ¿Qué significa eso del número 1? Significa lo siguiente. Que aquí yo supuestamente debería especificarle. Acá yo debería especificar el rango completo. Yo debería especificar la primera celda, segunda celda, tercera celda, e irla separando por punto y coma. Pero yo no quiero perder mi tiempo miserablemente en hacer esto. ¿Para qué? Usted simplemente puede hacer esto. Eso es una gracia que tiene Excel, que tú puedes seleccionar el rango. ¿Ya? Y ustedes me podrían decir, oiga, profe, pero resulta que I17, 2 puntos, I28 no es un número, ¿cierto? Porque es un rango completo. Lo que ocurre es que cuando ustedes aprieten Enter, la función suma va a tomar, va a tomar su primer argumento, que es este rango. Y ese rango, ella misma lo va a descomponer en cada una de las celdas que lo componen. Y no contenta con eso, va a obtener el valor numérico de cada una de ellas. Y después esos valores numéricos los va a sumar. Ustedes van a apretar Enter y les va a dar el resultado. Cuando ustedes apretan Enter, seguramente le van a quedar los gatos, ¿cierto? Esos símbolos gatos es una señal de que tenemos muy poco espacio para almacenar el contenido de una celda. Así que entre la F y la G, que es donde estamos teniendo problemas, pueden hacer doble clic y ya está solucionado. Después vamos a ver qué significa este error. Esto que no es un error, sino que es una advertencia. Resulta que Excel
seguramente a ustedes les tiene que haber mostrado este símbolo con la exclamación adentro de, como una especie de ese dar paso. Me dice, la fórmula de esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. ¿Ya? Elena, los dos puntos es válido para cualquier rango. Eso es una definición para los rangos. ¿Ya? Así que ese mismo rango puede estar presente en diferentes funciones. Y los dos puntos siempre van a significar hasta. Entonces, esa advertencia les va a pasar. Advertencia en el sentido de que, pues nada, advertencia en el sentido de que Excel piensa de que hemos cometido un error. ¿Y de qué se trata esto? Dice, la celda omite celdas adyacentes, actualizar fórmulas para incluir celdas. ¿Saben de qué se trata esto? Nosotros habíamos seleccionado este rango, ¿cierto? Pero observen, por favor, que arriba de este rango está el número 2010. Y resulta que el Excel cree de que tú tienes que incorporar el año 2010 dentro de la fórmula. O sea, como que a todos los números que estuvimos sumando en esta columna, le tienes que agregar además el número 2010. ¿Por qué? Porque el 2010 es un número en el fondo y cree que lo tenemos que sumar con las ganancias. ¿Ya? Eso es lo que cree el Excel. Y de hecho voy a hacer el experimento para que usted lo compruebe. No es necesario que lo hagan. Ya, supongamos que yo le hago caso a la instrucción y le pongo actualizar fórmula para incluir celdas, para ver qué es lo que hace. Se dieron cuenta que le hice caso y ya me dejó de molestar. Pero ¿qué es lo que me marcó ahora? Doble clic para hacer la inspección de la celda y ustedes van a ver que me está tomando desde I16 hasta I28. Si ustedes suben, se van a dar cuenta que este compadre me está tomando el año 2010. ¿Y ustedes creen que el 2010 se tenga que incluir dentro de la suma? No, ¿cierto? Porque en nuestro contexto, 2010 es un año. Por lo tanto, no le queremos dar la funcionalidad de número para ser incluido dentro de una suma. Así que le vamos a decir, no, compadre, voy a mantener el 17. ¿Ven? Va a seguir molestando. Entonces, ¿cómo se le dice a esto para que se deje de hinchar? Simplemente, ustedes presionan acá y le ponen ignorar error. Es simplemente una advertencia del Excel. Simplemente eso. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Vamos a ver ahora la utilidad máxima del año 2010. ¿Ya? Oiga, profe, ¿y qué pasa con la del 2011, 2012, 13, 14, 15? Calmado, pelado. Lo vamos a ver después. Pero vamos a ver la parte de la utilidad máxima. Y después les voy a enseñar un trucazo para poder rellenar esta tabla, pero es menos que cante un gallo. Vamos a ir a la columna máxima, ¿ya? Ajá. Y para poder calcular el valor máximo, tengo que utilizar la función max, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá abajo me dicen función recomendada, max. Entonces, usted tiene que ser obediente y usar la función que le dicen. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no saben cómo calcular un valor máximo en Excel y se lo olvidan, para eso está Google. Máximo. Igual, le ponemos igual max. Bueno, igual hay que ser súper flojo así como para no escribir max. ¿Ya? Así como demasiado regalón del Excel. Pero tienen que abrir el paréntesis. ¿Para qué? Mira, si yo pongo max y aprieto el tabulador, el Excel me lo deja en mayúscula y además le coloca el paréntesis. El Excel hace eso por ti. Recuerden, Excel tiene que trabajar para uno, no uno trabajar para el Excel. No darle las cosas en bandeja, ¿sí? El Excel está para eso. Ahora, el número. Cuando decimos utilidad máxima del año 2010, tengo que ver en qué rango tengo que ir a buscar ese valor máximo.
¿Ya? Y el rango, podríamos decir que es esto, ¿no? El que estoy marcando aquí. Recuerden que los rangos se seleccionan desde la mitad de la primera celda hacia abajo, en este caso. Perfecto. Y 17 y 28. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? A veces el Excel se pone buena persona y te cierra el paréntesis, ¿ya? Pero en otras oportunidades el Excel te manda un mensaje de error. Entonces yo les sugiero que se acostumbren a cerrar los paréntesis. Cerramos acá. Enter. Y estamos listos. Ah, ¿y qué pasó ahora? Empezamos con la misma cantinela del error, de que cree ahora que tienes que agregar el 2010 para hacer el cálculo del máximo. Pero esa vaina ya la conocemos. Así que simplemente le ponemos ignorar errores. Ese mismo rango, exactamente. Vamos ahora a calcular la utilidad mínima. En Excel hay nombres de funciones que son bastante intuitivos. Si max denota al valor máximo, min tendrá que ser el valor mínimo, ¿cierto? Pero de hecho eso aparece especificado acá. ¿Ya? Así que, ¿para qué nos vamos a complicar? Acá dice min. Entonces ustedes ponen igual min. Ahí. Y para terminar de completar el nombre de la función, ustedes simplemente aprieta el tabulador y ya está. Ah, pero tengo que calcular la utilidad mínima. La utilidad, qué ordinario, mono. Esto, la utilidad mínima del año 2010. O sea que en el fondo, profe, es el mismo rango, ¿no? Es la misma columna. Fíjense que es la misma columna a la que yo le voy cambiando la ropa a medida que avanzan las funciones. Y eso permite ejemplificar de manera práctica lo que había comentado Elena, de que el rango siempre es I17, 2 puntos, I28, siempre empieza en I17 y se prolonga hasta, con los 2 puntos, hasta I28. Lo que cambia es simplemente la función que estamos utilizando para poder encontrar esos resultados. Ya está. Entonces, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Mire, ¿qué es lo que acaba de pasar ahora? ¿Ven? Cuando hay una advertencia, aquí se ve mejor, cuando hay una advertencia, en la celda se coloca una esquina de color verde. ¿Ya? Ya. Esa esquina de color verde es señal de que hay algo que podríamos haber hecho mal. No quiere decir que fue un error, sino que Excel como que te quiere decir, ¿sabes qué? Parece que te equivocaste, te faltó incluir otra celda, pero esa cumbia ya la hemos bailado otras veces, así que le ponemos ignorar error. Listo. Déjate de molestar. Y ahora nos vamos al promedio. ¿Quién se atrevería a colocar en el chat la fórmula del promedio? Si ustedes, por ejemplo, tienen una fórmula y la han copiado, por ejemplo, de un chat, o de alguna página o de un correo, si ustedes la quieren pegar en Excel, ustedes la seleccionan, la copian, como lo hacemos habitualmente, pero ustedes van a la celda, le hacen doble clic y ahí pegan. Y ahí tienen entonces la fórmula ya calculada. Bien, de 17 a 28, o sea, es el mismo rango. Es el mismo rango. ¿Ya? Es el mismo rango que nosotros estamos utilizando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bien. ¿Qué es lo que pasó acá? Miren, la misma garganta de siempre. La fórmula se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. ¿Cómo lo hacemos para evitar esto? Ignorar el error. Listo. Ahí tenemos esos 4 recuentos para cada uno de los años. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos el total,
el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio, la media aritmética de las ganancias solamente del año 2010. Ahora, ustedes se imaginan tener que escribir la fórmula del año 2011, 12, 13, 14, 15, de una por una. Por supuesto que se puede hacer, no hay problema. Pero el único detalle que yo le veo es que es una soberana pérdida de tiempo. Si es que uno no conoce una de las cosas más importantes de leccionar, una de las herramientas más valiosas que tiene. Fíjense por favor en esto. Cuando yo estaba en el año 2010, estábamos trabajando solamente con la columna I, ¿cierto? Aquí, cuando yo seleccionaba este rango, ya quiero que vean que solamente trabajamos con la columna I. Y la columna I tenía que ver con todo el año 2010, para lo que a nosotros nos importaba. Y resulta que siempre, del año 2010, nos estuvimos moviendo entre la fila 17 y la fila 28. Si ustedes revisan cada una de las fórmulas, se van a dar cuenta que es así. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando yo quiera pasar? ¿Qué va a pasar ahora cuando yo quiera acceder al año 2011 y quiera encontrar, por ejemplo, el total? Sabemos que igual tenemos que emplear la función suma, ¿cierto? Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia entre una función y otra? La gran diferencia está en que el año 2011 está en la columna J. Y el año 2011, ¿a qué es lo que se está refiriendo? Si es que me acompaña el pulso, ahí. El año 2011, en términos de ganancia, en términos del contexto que nos convoca para este ejercicio, es esa columna, ¿cierto? Esa columna de color verde que les marqué. Pero ¿qué tiene de particular esa columna? ¿En dónde empieza esa columna? ¿En qué número de fila empieza? ¿Y en qué número de fila termina, chicos? Entonces estamos de acuerdo que esto también empieza en la 17 y también empieza y termina en la 28. O sea, lo único que ha cambiado es que de la I nos pegamos al salto a la J. Cuando yo quiera ir al año 2012, ¿qué es lo que va a suceder acá? El año 2012 ahora está en la columna K, ¿cierto? El año 2012, en términos de las ganancias que a nosotros nos interesan, es ese rango, ¿cierto? De color azul. ¿Y qué pasa con ese rango? ¿Se dan cuenta que también parte en la fila 17 y termina en la fila 28? La única diferencia es que este rango empieza en la celda K17 y termina en K28. La columna del 2012 está dada por la columna K. El 2011 es por la columna J. Y el año 2010, en el fondo, está gobernado por la letra I. Eso quiere decir que a medida que tú vayas avanzando de columna en columna, las letras son las que van a ir cambiando, ¿o no? De la I a la J, de la J a la K. Aquí, por supuesto, que voy a tener la L, esto va a ser con M, y esto va a ser la letra M. Pero independiente de cuál sea el año, lo concreto es que todos los años van a empezar en la fila número 17 y van a terminar en la fila 28. ¿Se entiende esa parte? Entonces, vamos a borrar estos esquemas. Por otro lado, fíjense, si yo voy para acá, del 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, fíjense, aquí yo estoy considerando de I17 a I28. Cuando yo llegue al año 2011, me gustaría que la fórmula fuera así.
que yo le pusiera igual suma del J17 hasta J28. Me gustaría que fuera eso, porque si yo coloco eso, me va a tomar ese rango. Resulta que como ustedes podrán apreciar por acá, el total, los años, se dan cuenta que se van expandiendo hacia la derecha, ¿no? Se ve eso, ¿cierto? Van hacia la derecha, no van hacia abajo, van hacia la derecha los totales. Y resulta que si ustedes trazan la paralela a este rayo, la paralela va para allá. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que si ustedes quieren propagarse para la derecha, lo que va a cambiar van a ser las letras. Y cuando ustedes se propagan hacia la derecha, las letras se van incrementando, entre comillas, de uno en uno. ¿Qué significa eso? Si yo tomo esta fórmula, de hecho aquí voy a ampliar un poco para redondear la explicación. Si yo tomo esta fórmula, ustedes ven que las letras que intervienen son solamente la I. Pero cuando yo me propague para el lado, Excel va a tomar toda esta fórmula y se va a fijar en cuáles eran las letras que intervienen en la formulación de la celda. Y va a decir, ah, ya, mi compadre se está propagando para la derecha, así que yo sé que tengo que manipular solamente las letras. Como tengo que manipular solamente las letras, me voy a fijar en cuáles son las letras que intervienen acá. Y ustedes ven que solamente está la letra I. La I está repetida acá y acá. Si aquí hubiese sido, por ejemplo, la I y la J, lo que habría hecho el Excel es ir a la próxima celda que podría ser esta. Entonces, cuando llegue el momento de calcular la próxima fórmula, a la letra le va a sumar 1, entre comillas. O sea, la I no va a ser I, sino que se va a transformar en J. Cuando la J pasa acá, se va a transformar en K. Después va a venir la L, la M, la N. ¿Y qué va a pasar con los números, profe? Cuando tú te propagas para el lado, hacia la derecha, cuando tú quieres hacer una fórmula que vaya hacia allá, los números se mantienen fijos. ¿Y cuáles son los números que se mantienen fijos? Son los números que intervienen en la fórmula. El 17 y el 28 siempre se van a mantener fijos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía antes? Que independiente de cuál sea el año, todos parten en la fila 17 y todos terminan en el 28. Lo único que cambia es la letra en donde están situados, pero todos empiezan y terminan en la misma fila. Y cuando tú te propagas para el lado en Excel, se preserva los números. O sea, dice 17 y 28, entonces el 17 y el 28 te van a aparecer en cada una de las fórmulas que tú tengas para el lado. Lo que te va a ir incrementando es la letra. Voy a borrar todos los dibujos y voy a ir acá al Zoom. Y la advertencia, chao, no me interesa. Entonces, ¿cómo sería esto, muchachos? Ustedes van acá al punto de color verde y observen esto. Lo pinchan y con el botón izquierdo propaguen hacia el lado. Seguramente le van a aparecer puros gatos. ¿Pero qué significan esos gatos? Esos gatos simplemente que se les hizo chico el espacio de la celda. Pero bueno, si se me hizo chico el espacio, vamos agrandando nomás. Entre la H y la I, entre la I y la J, entre la J y la K, entre la K y la L. Y ahí tenemos los números. ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿Se acuerdan que les dije? Se propagó para el lado.
¿Se acuerdan que aquí está solamente la letra I? Entonces, cuando yo me tiré para el lado, la I cambió a J. La J cambió acá. Pero se dan cuenta que el 17 y el 28 se mantienen fijos, ¿no? L17, L28. La L es la sucesora de la K. 2014. Ah, la M. Pero la M es la sucesora de la letra que venía antes y que estaba referenciada en la fórmula anterior. Y en 2015 se tomó la N. La N que es la sucesora de la M. ¿Cómo la ven? Se entiende la idea, o no? De que las letras de Excel no están porque sí. ¿Eso lo sabían ustedes? Que se puede hacer eso. ¿Ya? Ese es el sentido de por qué tenemos letras. De por qué, por ejemplo, las columnas van con letras y las filas van con números. Porque es fácil distinguir una letra o un número. Si tú, por ejemplo, tuvieras una dirección del tipo, no sé, dirección 13.4, ¿cómo yo voy a saber, por ejemplo, que la columna sería la 13 y la fila el 4? ¿Cómo yo sabría que la columna es el 1 y la fila no el 34? ¿Cómo las distingo? Tendría que usar una notación más compleja. Pero en cambio, si tú haces una separación de letra con número, no tienes cómo equivocarte. Y Excel es una herramienta que está pensada para ser amistosa con el usuario. O sea, la idea es que el Excel tiene la dificultad de que uno a veces se le tiene que ocurrir la fórmula, ¿ya? Y uno tiene que tener cierta habilidad matemática también para usar el Excel. Ya tiene que tener cierta destreza, cierta experiencia matemática para sacarle más provecho. Entonces, si a uno ya le exigen tener ciertos conocimientos de álgebra, sobre todo de aritmética, imagínense que además ustedes tengan que estar lidiando o batallando con una notación que sea difícil de entender. Con eso, el Excel no sería una herramienta muy popular, no sería muy agradable, sería un cacho de utilizar. Y la idea es que no sea así. La idea es que nos facilite la vida. Ya. Entonces estábamos con esto. Hasta ahí yo creo que estamos bien, ¿o no? Si yo tomara aquí el valor máximo, miren, propago para el lado, miren, te toma, por ejemplo, max M17, M28. Hizo el mismo principio. Preservó el nombre de la función, preservó los números, siempre del 17 al 28, y lo único que hizo este compadre, el Excel, fue ir incrementando, entre comillas, la columna. Profe, ¿y por qué borró todo eso? Por una razón muy sencilla. Aquí estoy suponiendo nomás que estoy teniendo un diálogo imaginario con usted. Acá yo tengo un total, máximo, mínimo, promedio. Pero entenderemos de que nosotros podemos sacar también un montón de recuentos para abajo. Muchos valores se pueden sacar. Desviación estándar, podríamos sacar la kurtosis, podríamos sacar la media armónica, la media geométrica, podríamos sacar a un cuartil, un decil, un quintil, un percentil. Podríamos obtener, por ejemplo, el promedio de las tres mejores ganancias. Podríamos ver la quinta utilidad máxima, etcétera. O sea, podríamos pasarnos, pero millones de rollos con esto. Entonces, imagínense que ustedes tuvieran, por ejemplo, este rango lleno de números, en que cada celda las tuvimos que calcular por separado porque cada celda es una fórmula distinta. Y ahí no hay nada que hacer. Pero yo no quiero estar propagando, por ejemplo, esta la tiro para allá, después esta la tiro para acá, esta la tiro para acá, y esta la tiro para acá. No lo quiero andar haciendo porque se puede perder mucho tiempo. ¿Ya? Excel incluso te da la posibilidad de hacerlo esto más rápido. Imagínense que yo hago esto. Hago ahí, listo. Y tenemos todos los números ya generados rápidamente.
¿Cómo se puede hacer eso, chicos? Atención. Ojo, no estoy diciendo que hacerlo así de una por una sea mal, solamente que si uno puede hacer las cosas más rápido, mejor. ¿Bien? Entre más eficiente sea uno, más bonito se ve. ¿Ya? Primero, yo les invito a que vayan a la primera celda, no le hagan doble clic, no se metan ahí en la celda, sino que simplemente coloquen el ratón una vez. Luego, seleccionen esta columna con el teclado. ¿Cómo se selecciona eso con el teclado? Alguien me podría decir, profesor, que yo tengo una confusión. A veces hay que hacer Control Shift y nos tiramos para el lado, para abajo, y hay veces en que solamente Shift y la flecha. Entonces yo no sé en qué caso se usa una cosa o en qué caso se usa otra. La diferencia está en lo siguiente. Si yo estoy, vamos a hacer aquí un dibujo. Si yo estoy en esta celda, si yo estoy parado en esta celda, estoy acá. Acá es donde yo estoy parado. ¿Ya? Yo tengo la intención de seleccionar para abajo, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo tengo que preguntarme una cosa. Si yo selecciono para abajo, hacia abajo, ¿las celdas están vacías o están con datos? Y la respuesta de eso va a definir si usas Shift o Control Shift. Si yo estoy acá y miro para abajo, me voy a dar cuenta que aquí está lleno de números, ¿cierto? Cuando tenemos datos, ya sean números, palabras, fechas, horas, funciones lógicas o lo que venga, ustedes hacen Control Shift y se tiran ya sea para abajo o para el lado, dependiendo hacia dónde quieran apuntar. Ahora bien, chicos, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Me gustaría, bueno, que yo me he propagado para abajo, tengo la intención, ¿verdad?, de avanzar hacia la derecha, ¿no? Pero si tú quieres avanzar hacia la derecha y tú tienes todo esto ya seleccionado, te tienes que preguntar una cosa. Yo quiero avanzar hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿ya? Esta zona, ¿estará cubierta de puros números, letras, fechas, horas? ¿Tiene datos esta parte, no? Eso es lo que yo me tengo que preguntar en primer lugar. Yo veo que esta zona no tiene números, no tiene absolutamente nada. Cuando no tienes nada hacia la derecha, tú no puedes hacer Control Shift y tirarte para la derecha, porque si haces eso, voy a llegar hasta la cocina. Y no es eso lo que yo quiero hacer, sino que simplemente haces Shift. En vez de Control, solamente Shift. Y te mueves en el sentido que quieres seleccionar. Y después suelto la tecla. Así de simple. ¿Se entiende la diferencia entre hacer Shift y Control Shift? Entonces, ya tenemos nuestro rango seleccionado. Ahora yo pretendo rellenar hacia la derecha. ¿Y cómo se rellena hacia la derecha? La palabra derecha, ¿con qué letra empieza, chicos? Con D, pues, profe. ¿Con qué letra va a empezar? No va a empezar con H. Con D, ya. No sean versos. Le ponemos, ya. La palabra derecha empieza con D, ¿cierto? Entonces usted simplemente presiona Control y D, de derecha. Hacen eso nomás. Y miren, por favor, qué belleza la de Teresa. Ahí está rellenado el rango rápidamente. ¿Qué les pareció? El único detalle que me falta, ¿cuál es? Esa celda que me está dando problemas ahí con la advertencia. Compadre,
déjese dar néctar. Ahí ignoramos el error, guardamos la planilla y estamos del otro. No. Es que esa es la idea. La idea, Alicia, es siempre tratar de hacer las cosas lo más rápido posible. Hasta ahí. ¿Se entiende lo de la función, no? Lo único que ustedes tendrían que saber para el examen es plantear funciones. Yo les puedo dar una fórmula y ustedes la tienen que implementar. O bien calcular un promedio, calcular una suma, una multiplicación, cosas así. ¿Ya? Pueden usar paréntesis, todos los paréntesis redondos que ustedes tienen conveniente, no hay problema. ¿Qué es lo que entra? Ojo, no es certamen, sino que es examen. En el examen de la otra semana entra toda la materia del módulo, todo lo que hemos visto desde marzo hasta ahora. Y es a las 8. Y está pensado para que dure, ustedes, si han estudiado bien, deberían resolverlo en no más de 49 minutos. ¿Ya? 53 minutos a todo reventar. Pero van a tener 120 minutos para hacerlo. El certamen de la otra semana es sin Zoom, sin la herramienta Zoom. Ahí nos vamos a comunicar solamente a través del chat del correo institucional. Igual como lo hicimos para esa especie de control tipo certamen, ese jurel tipo salmón que hicimos la otra vez de Word, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ya? A través de la consulta la vamos a responder a través del chat institucional. ¿Qué otra cosa más? No está más recordar esto, que el módulo se tiene que aprobar con promedio 4. ¿Ya? El certamen que nosotros hicimos de Word, ¿ya? Pondera el 30% de la nota. Y este examen, perdón, es el 70% restante, por razones obvias. Entonces, si la media ponderada entre ese certamen con el examen les da una nota mayor o igual que 4, significa que siguen en carrera para seguir avanzando con la asignatura. En caso que no les dé para el 4, quiere decir que reprobaron en la asignatura de emprendimiento, ¿ya? Por haber reprobado un módulo de ella. ¿Ya? Así que no les pase, chicos, lo que siempre les ocurre a sus compañeros de las generaciones anteriores, que siempre miran en menos esta parte, porque era Word, es como Word, o sea, ¿qué onda, galla? O sea, ¿cómo me va mal en Word? Si yo les sé poner negrita los párrafos y los sé justificar, o sea, ¿qué me van a venir a preguntar a mí de Word si yo me las sé todas? Resulta que, desgraciadamente, las notas son bastante malas. Bastante malas. ¿Por qué? Porque se confían. Y en la confianza está el peligro. Afortunadamente, nadie ha reprobado. No, solamente he tenido un alumno que reprobó este módulo. Pero era un alumno que nunca vino a clase y que prácticamente se echó todos los ramos del semestre. ¿Ya? No creo que vaya a pasar esto ahora, pero igual les comento para que estén en conocimiento. ¿Ya? Y bueno, por mi parte yo también aprovecho de despedirme de ustedes, porque esta es la última clase que tenemos juntos este semestre, porque ya después la próxima semana tenemos el examen. Y el examen, la verdad es que no es clase propiamente tal. ¿Ya? Así que yo por ahora me despido de ustedes, les agradezco mucho, de verdad, la buena onda, la simpatía, la participación que han tenido. Sigan así, ojalá que no cambien eso y les deseo que les vaya súper bien, ya, les deseo que les vaya súper bien
Y si tienen alguna consulta, me pueden escribir, así como lo he hecho con algunos compañeros suyos de este grupo y también de otro grupo, en que si tienen alguna consulta, por ejemplo, quieren aclarar alguna duda de materia, algo que no les haya quedado claro, me pueden escribir por correo. Yo generalmente no dejo en visto a la gente, tengo la buena costumbre de responder, no me hago el tonto, y podemos acordar algún día, una hora, hacemos una reunión privada a través de Zoom, compartimos pantalla y aclaramos cualquier duda que puedan tener. ¿Ya? La idea es ayudarlos, es que ustedes saquen adelante el módulo, no solamente con la mejor nota, sino que tratando de aprender lo máximo posible. ¿Ya? Y con estas bellas palabras, me despido, muchachos. ¿Ya? Ahora me transformo en holograma y será hasta nos veremos en la próxima vida. Que estén muy bien, chicos. Chao, chao.